Le vamos a dar la palabra al profesor Enrique Burguete. El doctor Enrique Burguete, también profesor de la universidad, colaborador del Observatorio de Bioética del Instituto de Ciencias de la Vida de esta universidad, es diplomado en Magisterio, es licenciado en Antropología Social y es doctor por la Universidad Católica de Valencia. Ha publicado trabajos, ha intervenido en congresos, ha impartido clases y sesiones en distintas universidades en España y en el extranjero y se ha implicado también mucho en la atención de personas con dificultades, colectivos deprimidos, etc. Le agradecemos a Enrique que nos facilite esta visión antropológica de un problema complejo. Gracias, Enrique. Nada que agradecer, al contrario, gracias a ustedes. Perdonen que me salte los discursos institucionales y me deslice por ellos, pero es que ars longa y vita brevis. Tengo muchísimas cosas que decir en poquísimo tiempo, porque este pobre telonero, que en realidad soy un telonero de lo que viene después, se le ha encargado una tarea ardua, la de intentar hacer una valoración de la eutanasia desde la perspectiva de una antropología adecuada, es decir, una antropología que sea conforme a lo que realmente somos las personas, a cuál es nuestro telos, a qué es una vida lograda, a cuál es la aspiración de nuestra vida. Y esto requiere, como poco, pasar por 3 pasos que son los de cualquier análisis. La doctrina social de la Iglesia habla siempre de ver, juzgar y actuar. En bioética hablaríamos de conocer el hecho. Es posible que estemos hablando de eutanasia y muchos de ustedes crean que hay ciertas prácticas que son eutanásicas y en realidad no lo son, o que estén defendiendo que algunas prácticas no son eutanasia cuando en realidad sí que lo son. Pero sobre todo, y este es mi punto en la sesión, habría que valorar los bienes implicados, que en este caso se trata de bienes personales, no son bienes muebles. No estamos ante cosas que se puedan intercambiar, que se puedan enajenar, sino que estamos ante la vida de personas. El bien jurídico que aquí se trata es personas. Cuando se habla de cosas, los acontecimientos suelen tener una causa. Hay una causa y un efecto. Pero cuando se habla de personas, las personas nos movemos por razones. Razones que a veces están bien fundadas y razones que a veces están infundadas. Nos movemos por conciencias rectamente ordenadas o por conciencias deformadas, o por crisis psicológicas, o por filias, o por fobias. Explicar todo esto en media hora, compréndanme ustedes, me es muy complicado. Y al final pues tendré que proponer algo, porque si no, ¿para qué he venido? Iba a decir para qué me pagan, pero como no me pagan, pues da igual. Bien, ¿para qué hemos venido? Disculpen, que esto de la tecnología. En primer lugar, vamos a valorar el hecho. Voy a criticar la palabra eutanasia por 2 motivos, porque encierra 2 grandes mentiras. La primera gran mentira está en su propia etimología. Eutanasia viene a significar algo así como buena muerte. Se traduce como muerte dulce. Miren ustedes, la muerte no es dulce. La muerte es una gran faena. La muerte es tristísima. La muerte es un drama. La muerte no es querida ni por el hombre, ni es querida por Dios. Dulce es la vida. Dulces son los besos, dulce es el amor, dulce es comer en compañía de los amigos, dulce es el ver crecer a los hijos. Morir es un drama. No es un drama para quien muere, que pasa del ser al no ser. Imaginemos que no hay Dios ni vida futura, ya está. El problema es que la gente no se muere, sino que la gente se nos muere. Es un drama para el que queda, hay luto, hay duelo. Y esto quizá debiera ser considerado. No hay nada de dulce en ver cómo tu padre decide quitarse la vida, que se le adelante la muerte en lugar de un proceso natural. Por lo demás, lo definía muy bien el doctor López. La eutanasia, hablar de la eutanasia como una acción, yo lo definiría así, no es técnico quizá, pero nos ayudaría a entenderlo, como una acción cometida por un profesional médico, sanitario, que intencionadamente termina con la vida de un paciente a demanda. Se lo ha pedido a voluntad, porque en teoría está en una situación crítica, irremediable, dramática y terminal. Esto no es verdad. Esto no es cierto por varias cosas que ya nos ha adelantado. En primer lugar, porque las legislaciones que nos van por delante, que ya han legislado en temas de eutanasia, no hablan solo o no legislan solo la eutanasia en casos de estadios terminales, sino por sufrimientos irreversibles. ¿Qué es un sufrimiento, insoportable? ¿Qué es un sufrimiento insoportable? Hay sufrimientos que no se pueden soportar o estamos las personas que no podemos soportar los sufrimientos o que necesitamos acompañamiento ante determinados sufrimientos. ¿Y qué ocurre con el sufrimiento psicológico insoportable? Yo les he puesto aquí solamente un caso que para mí es muy significativo, que ocurrió en 2016 en Bélgica. Nancy Vergés, una mujer, biológicamente mujer, que hizo un proceso de transición de género porque en su interior se vivía a sí misma como un varón. El resultado de la operación, el doctor Julio Tudela sabe mucho de esto, siempre es complicado. Estas cirugías son complicadas. Y los efectos secundarios fueron dolorosos. Incontinencias, dolores, etc. Pero psicológicamente esta mujer no se soportaba en su cuerpo de mujer, pero tampoco se soportó después en su cuerpo de varón.
y sintió un sufrimiento psicológico tan insoportable que pidió la eutanasia y se le concedió. ¿Qué es un sufrimiento que puede causar el desistimiento del vivir? También dice que el sufrimiento es ante un estadio terminal y tampoco es cierto. No tardará, y lo saben ustedes en Países Bajos, en aprobarse una ley que se viene demandando desde hace tiempo. La ley de la vida cumplida, pásmense. La ley del cansancio de vivir. Esto es decirle al sistema que yo ya he vivido la primera parte de la subida, la escarpada, y ha sido gozosa. He conseguido cosas, he conocido gente, he disfrutado de la vida, pero ahora toca el momento de descender y ese momento no me apetece. Ir viendo cómo se pierden mis capacidades físicas, cognitivas, no tengo por qué pasar por ahí y desisto del vivir ese procedimiento. Y si el médico entiende o la comisión entiende que estoy sano, ¿por qué no? Es una decisión libre, un empoderamiento y encumbramiento de mi libre autodeterminación. Tampoco se trata de que un paciente con capacidad y conocimiento para razonar, cuando hablamos de menores de edad, que en Holanda a partir de los 12 años con consentimiento paterno y de los 16 sin, a mí esto me fascina siempre. A los 16 años se puede abortar, puedes decidir suicidarte asistidamente, sí, y en cambio no hay ninguna responsabilidad penal si apedreas a la policía cuando estás de botellón, una cosa siempre un poco fascinante. Capacidad de discernimiento a los 16. ¿Qué hace falta para tener capacidad de discernimiento? Prudencia, sabiduría, saber apartar la parte emocional y estar solamente, tener ciertas cosas, no lo voy a decir. Y luego también es mentira que sea un acto médico. El suicidio asistido consiste en que el sistema sanitario solo asiste, administra a quien él mismo se practica a sí mismo el suicidio. En Suiza, por ejemplo, lo practican algunas ONGs y durante mucho tiempo, ustedes lo conocen, ha existido un cierto turismo de la eutanasia a Suiza, donde la gente iba a que una ONG le diera la medicación. Bien, todo este mundo ya descrito de la eutanasia, bien sea por acción directa del médico, por asistencia del médico de una ONG, bien sea porque alguien decide no tratarse y dice, oiga, mire, yo no quiero tratarme porque esto es muy duro, aplicarme la quimio y el proceso es largo, mire, déjenme, denme morfina y ya me voy muriendo, si eso. No debemos confundirlo en absoluto con otras cuestiones que no son, cuando son bien aplicadas, eutanasia, y quiero dejar esto bien claro, como la limitación del esfuerzo terapéutico. Hay ocasiones, y ustedes lo saben y lo conocen los que son médicos más, en que el tratamiento es insatisfactorio y no produce resultado alguno. Puede paliar alguno de los síntomas, puede conseguir que los pulmones continúen moviéndose y respirando artificial o no artificialmente, pero el enfermo no se está curando. El enfermo continúa muriéndose y prolongándose en una agonía terrible, y es cruel. Retirar en ese caso la medicación no es eutanasia, es dejar que la muerte siga su camino. Es decir, dejar que las cosas pasen naturalmente. Pero luego nos explicarán. ¿Implica esto que se pueda dejar de hidratar o de dar alimentación al enfermo para que no muera por su enfermedad, sino que muera de hambre o muera de sed? Bien, no voy a entrar en estas cuestiones, que los que están después saben más que yo. El caso es que vamos a valorar ya los bienes implicados. En primer lugar, el médico. Has hecho una ponencia fantástica. Si tengo un problema legal, voy a acudir a ti. Pero había una cosa que me preocupaba muchísimo de todo esto. La necesidad de justificar que nuestra ley está peor que otras leyes, como convirtiendo en categoría jurídica el hecho de que un médico pueda matar a su paciente a petición de éste. Y yo impugno la mayor. No veo leyes mejores que otras sobre la eutanasia. Creo que un médico no puede matar a su paciente. Creo que es contra natura, que es contra vocación, es contra cualquier cosa. Bien, en respecto a esto, creo que los médicos estáis tan presionados, tan absolutamente presionados, que andáis mendigando la objeción de conciencia como un perrillo faldero a los pies de una mesa donde caen las migajas. La objeción de conciencia no es solución alguna, ni siquiera es un mal menor. La objeción de conciencia, todos los que estamos aquí sabemos lo que es la conciencia. La conciencia no es un oráculo. La conciencia es una instancia que nos mueve a buscar el bien y a escapar del mal. Pero no nos dice dónde está el bien y dónde está el mal. Ahí entran otras cuestiones, conciencias bien formadas o mal formadas. En la conciencia de un terrorista islámico o de un terrorista de la ETA, no hay ningún problema en poner una bomba que mate a varias personas porque considera, conforme a su conciencia, que está haciendo lo correcto. Por tanto, defender la objeción de conciencia como solución a este conflicto es tanto como decir, hay una realidad jurídica válida, que el médico mate al paciente, y mire usted, yo lo único que pido es que, aunque esté equivocado, aunque la Iglesia Católica me haya lavado el cerebro, aunque pueda estar completamente errado, déjeme por lo menos mi derecho a equivocarme. Déjeme esconderme en un rincón y no participar. Lo impugno. Lo que hay que hacer es enfrentarse realmente a la eutanasia diciendo que es un acto malo. Y la objeción de conciencia, en este caso, creo que puede ser considerada como una cooperación, ya no digo formal, pero al menos material, al mal de la eutanasia. No me voy a poner tan drástico y tan dramático para defender como Juan Manuel de Prada la desobediencia civil que defendía Henry David Thoreau, lo han leído. Si la injusticia requiere de tu colaboración,
convirtiéndote en un agente de injusticia para los otros, infringe la ley. No la cumplas. Que tu vida, tu heroísmo, tu sacrificio sirva de freno para detener esta máquina. Bajo un Estado que encarcela injustamente, el lugar del hombre justo no es ser carcelero, es permanecer en la cárcel, la única casa en la que puede permanecer con honor. Me dirán ustedes, ya, pero tenemos familia. ¿Cómo vamos a arriesgarnos así, en una desobediencia, y perder nuestro puesto de trabajo como médico en el sistema público o como profesor en una universidad privada o pública? Y además dirán, y tendrán razón, hombre, es que si puedo simplemente objetar, se mantendrán las condiciones que me permiten seguir haciendo el bien y seguir sanando a pesar de transigir con esta injusticia. No voy a ser duro, solo les voy a decir una cosa. Los médicos de Nuremberg hicieron justamente este argumento. Bien, hablando también de lo mismo, diríamos que, en cuanto implica a las personas, reconocer la eutanasia, reconocer que el suicidio es un derecho fundamental. De esto ya les han hablado, no voy a explicar mucho más. El carácter fundamental de un derecho, corríjanme si me equivoco, consiste en su indisponibilidad para depender de la conciencia de otros. Si yo tengo un derecho fundamental es que me pertenece y nadie puede ni legislar, ni otorgármelo, ni detraérmelo. En este sentido, mi vida es un derecho fundamental. Mi libertad de pensamiento es un derecho fundamental. ¿Pero tengo un derecho fundamental a quitarme la vida cuando yo quiera? Porque si yo tengo una parcela con un bosque hermosísimo y decido que porque es mío y pago el impuesto de bienes inmuebles sobre ese terreno, quiero acabar con todos los árboles que hay en el terreno para hacer un terreno de asfalto, un campo de baloncesto, seguramente me lo prohibirán porque los árboles que ahí hay son patrimonio de la humanidad y contribuyen al medio ambiente. ¿Es mi vida mía, solo mía, y me pertenece? ¿O hay un hijo que llorará mi muerte y que lamentará que yo me haya suicidado o haya pedido la muerte? Tengo una esposa, tengo familia. ¿Qué pasa con mis cuidadores? Ahora hablaremos del cuidado, ahora hablaremos del cuidar. ¿De verdad el sufrimiento es una causa legítima para desistir del vivir? ¿Acaso no hemos comprendido desde la prehistoria hasta hoy que la vida tiene una carga dramática? No voy a explicarles a ustedes ahora la teología de la cruz, pero hay forma alguna de decir mi vida ha valido la pena, no ha sido un episodio fútil y pasajero en el tiempo, ha tenido peso, que no sea recordando los sufrimientos vividos y sufridos valientemente. ¿Qué manera de realización hay que sea a base de escapar del sufrimiento? Por miedo al sufrimiento entró el hombre en la muerte. ¿O no recordamos esto? Vamos a empezar a pelear por minucias sin recordar esto. Y aparte dejo el tema de los menores de edad, de los discapacitados psíquicos, de los comatosos permanentes, disculpen, etc. Bien, en el fondo, y perdonen que baje al nivel más sencillo, creo que de tiempo estoy yendo bien. Corro mucho, voy acelerado. No me riñas, Julio, que te tengo mucho miedo. Te aprecio, pero te tengo miedo. En el común de los mortales, nuestras familias, nuestros amigos nos harán el siguiente argumento. ¿Cómo es que a nuestra mascota, que ha llenado tantas horas de nuestra vida de cariño y de ternura, cuando le viene el cáncer y sufre un dolor terrible, lo vemos languidecer y gemir de dolor, compasivamente y con cariño, con lágrimas en los ojos? Es verdad, lo llevamos al veterinario y mientras le susurramos palabras al oído y lo acariciamos, dejamos que le pinchen una inyección letal para que se duerma. Como nos gustan los eufemismos para evitar la palabra, para matarlo. Bien. Si hacemos esto con un animal sintiente, pero no racional, con alguien que no es miembro de nuestra especie humana, ¿cómo es que a nuestro hermano, al que es como nosotros, un ser racional, esto es, capaz de elevarse por encima de su diferencia interna, de adoptar una posición excéntrica y mirándose desde fuera, decidir racionalmente bajo qué condiciones está o no está dispuesto a vivir? ¿Cómo es que a este no le dejamos autodeterminarse? Sí a un ser irracional y no a un ser racional. Tras este argumento a favor de la eutanasia se esconde lo que, a mi juicio, es el centro o el núcleo del problema antropológico. Por un lado, el resolver las cuestiones de una forma emotiva, compasiva, refractaria a cualquier argumento. Sí, oiga, sí, yo ahora podría haber venido y haber hecho antropología, pero si aquí hay algún filósofo sabrá que para explicar de verdad antropológicamente qué es la persona, necesitaría darles una sesión de máster, o varias sesiones de máster. Podría explicarle, pero sí, cuéntame lo que quieras, Enrique, pero ¿tú lo ves sufrir? ¿No sientes lástima y compasión? Liberemos a este pobre anciano, a este pobre enfermo, a este pobre niño, de ese dolor crónico terrible que le está matando. Liberémoslo. Cuando alguien está en la cárcel para liberarlo, tengo que abrir la puerta y él se va. Pero cuando yo pincho una inyección letal, ¿dónde se va? Ay, disculpa, ¿lo haces tú, por favor? Gracias. ¿Me sabe mal interrumpirte? No, ellos lo agradecerán. Es que si no, no sé por qué. Correcto. Vale, esos son mis enemigos. No sé qué ha pasado. ¿Estamos? Imagino que me están escuchando desde casa. Correcto.
¿Bien? Tanto como decir que yo puedo salir de mi casa, que hay alguien que vive dentro de mí, que mi cuerpo es algo así, como una prótesis natural, como una cárcel originaria en la que habito y que puedo manipular a mi gusto y de la que puedo escapar cuando quiera. Esto no es distinto al sentir general. Antes hablabas de los alumnos, hablaba del rector. Mis alumnos piensan, nuestros alumnos piensan así, exactamente así. Por eso alguien puede ser una mujer en el cuerpo de un hombre, por eso alguien puede intentar ser un cyborg y entrar en el transhumanismo, por eso alguien cree que se puede liberar, creyendo que esto es una cosa moderna, es una cuestión que viene de muy antiguo. Los presocráticos ya entendían así al ser humano, y antes que los presocráticos, el hombre primitivo animista. El cuerpo, decía Pitágoras, el soma, es la tumba del alma, que por alguna razón, por algún pecado, es su prisionera y ansía salir de ella y volar para dejar este cuerpo corruptible, esta vida miserable. Bien, por eso, el ideal antropológico contemporáneo y lo que se esconde detrás de la eutanasia es el deseo de autodeterminación y de emancipación. Esto es muy europeo, esto subyace a nuestra cultura desde el principio. El deseo de emanciparnos de todo condicionamiento natural. Bueno, esto en el fondo es lo que hizo Adán y Eva cuando mordieron de la manzana, el deseo de no ser criaturas y morder como dioses. Pero nosotros lo hemos hecho desde el catolicismo, queridos, nosotros mismos. ¿Veo algún sacerdote? Nosotros mismos tenemos la culpa. Ya cuando el nominalismo escolástico intentaba explicar a Tomás de Aquino con aquello de la flechita, ¿recuerdan? La flecha que da en la diana no tiene mérito alguno, el mérito lo tiene el arquero. Esto solo es una flecha, solo es materia, el arquero es quien pone la intención. La teología lo interpretó bien, en la semilla, en el embrión, en el cuerpo, no hay intención alguna, la intención es de Dios. Pero ¿qué pasa si sacamos a Dios de la ecuación? ¿Quién es entonces el arquero? El cogito, la mente, la decisión personal, la psique. Y entonces caemos en el dualismo de Descartes, cogito ergo sum. Yo soy mi pensamiento, el cuerpo solo es res extensa, actúa como una máquina al servicio de mi decisión personal. Y entonces cuando el cuerpo es placentero, cuando le da a la mente lo que la mente necesita, la mente quiere amar y el cuerpo le cede los labios. Pero ¿qué ocurre cuando el cuerpo es doloroso? Cuando el cuerpo impide mi realización personal, mi acaparación superabundante de bienestar. Y tengo que arrastrarlo dolientemente, que necesito emanciparme de él, irme de él. Este señor que tienen a la derecha es Tristan Engelhardt, aquel que dice que la persona es exclusivamente su conciencia, y por eso dice que los derechos humanos, el derecho a la vida, etc., se escribieron solo para los individuos adultos y conscientes. Aquellos que lo serán, pero todavía no lo son, embriones, fetos y niños pequeños, aquellos que lo fueron, pero dejaron de serlo, enfermos de mentes seniles, con Alzheimer o por un accidente cerebral. Aquellos que tienen la apariencia, pero en realidad ni lo fueron, ni lo son, ni lo serán, los que los pobrecitos nacieron con una enfermedad mental profunda, esos no tienen derechos fundamentales y sus derechos dependen de sus cuidadores. Aquellos que sí que tienen derechos fundamentales y pueden tenerlos como un bien y por tanto acogerlos, o pueden tenerlos como una carga y por tanto desecharlos. Bien, hay una cosa, no sé si les estoy aburriendo, voy demasiado deprisa, ¿vale? Perdónenme, yo mismo estoy estresándome a mí mismo. Bueno, no hay nada que las benzodiazepinas no ayuden a superar. La mala comprensión de lo que es la dignidad humana como autodeterminación, ahora la veremos, la dignidad humana como poderío, como un físico portentoso, como no sentir sufrimiento, como no sentir dolor. Esta es una concepción de la dignidad natural, espontáneamente natural. ¿Qué dignidad hay en ese árbol frondoso, en cuya copa anidan los pájaros y hacen nidos, a cuya sombra juegan los niños? ¿Qué dignidad hay en el rugido del león? ¿Qué dignidad en el paso de un caballo flor de lis? Ya. Pero somos humanos. Y, queridos míos, cuantísima dignidad hay en aquel que, voluntariamente, o por azar, o por obra de la providencia, se despoja a sí mismo de todo ese poder para hacerse pequeños con los pequeños. ¿Cuánta dignidad hay en el enfermo? ¿No vean ustedes dignidad en Teresa de Calcuta? ¿No vean ustedes dignidad en el moribundo, al que Teresa de Calcuta con cariño iba quitando los gusanos que salían en las llagas de su lepra? ¿No ven ustedes dignidad en Jesucristo muerto y crucificado? ¿O la había más en Pilato? ¿O la había más en Herodes? Con su uniforme, con su fuerza y con su podería. ¿De verdad la dignidad consiste en la autodeterminación, entendida como derecho a elegir? Bueno, esto lo entienden Albert Camus, esto lo entendían Hume, ¿vale? Incluso diría más. Afirma Albert Camus que la vida no es un derecho fundamental, que la vida es algo que nos ha tocado en suerte y que tú no has elegido. El derecho fundamental es el derecho a elegir, la libertad. Ese es un derecho fundamental. Y por tanto, el acto más grande de libertad es el hecho de renunciar al vivir, el suicidio. ¡Ostras! Y la dignidad personal, y aquí viene la clave.
Y se dice que la dignidad personal, el concepto de vida sagrada, es un concepto religioso. Y yo tengo aquí que justificar que no es un concepto religioso, que es un concepto filosófico, cuando se lo voy a confesar. En el fondo sí es un concepto religioso. Dicen, usted no quiere abortar, no aborte, pero no me lo impida a mí. Usted no quiere que le practique la eutanasia, escríbalo en su testamento vital, contra el que también tengo mis pequeños juicios. Pero no me lo impida a mí. Estamos otra vez siguiéndole el juego a los que creen que sí que se puede practicar la eutanasia. Bueno, practíquela quien quiera, pero a mí no. Esto es decir que hay cosas que son verdad, te lo he explicado bien, y otras cosas que también son verdad y sin embargo son contrarias. Si A es blanco y B es negro, y tengo que afirmar que las dos son verdad, que una cosa es blanca y también es negra, ¿qué es lo que estoy diciendo en el fondo? Que ni es blanca y ni es negra, que no existe la verdad, que todo está sometido a un gran relativismo, que todo depende del interés, de cómo lo esté mirando. Claro que hay un interés religioso. Adorno y Horkheimer los conocerán ustedes. Sigo pensando que voy bien de tiempo, pero vais haciéndome gestos. Me quedará por lo menos 25 minutos, ¿no? Vale. Adorno y Horkheimer son dos representantes de la Escuela de Frankfurt. Son dos filósofos marxistas, estructuralistas y ateos. No lo esconden, esa es su filosofía. Ellos dicen que en el fondo el argumento de la dignidad humana solo puede valer si Dios existe. En el fondo ellos lo justifican de esta manera, verán que es muy simple pero muy ilustrativa. Dicen, si un Estado, el bien general, tiene algo contra un elemento que es disfuncional, una persona que atenta contra el Estado, hombre, el bien general frente a la vida de una persona, estaría bien que el Estado eliminase a esa persona. Le es costosa, gravosa, es un terrorista, pongamos el caso que fuere. Pero hay una dificultad, no podemos. En el fondo, cuando vamos a asesinarlo, cuando vamos a matarlo, estamos cometiendo el delito de robarle algo que le pertenece, su vida. Le estamos quitando algo que es muy suyo. Solo habría una solución, que él tampoco quisiese vivir. Oye, mira, no te queremos vivo y tú tampoco quieres vivir, hecho. Aún así nos encontraríamos con un problema, que alguien le amase. Y dijese, hombre, ya, pero es que es mi hijo, no me lo mate usted. Pero ¿y si no tuviera nadie que le amase? Nosotros lo queremos matar, él se quiere morir y nadie le va a llorar. Lo tenemos hecho. Salvo que Dios exista, que Dios le ame y que Dios lo tenga por su hijo. Y entonces atentar contra su vida es atentar contra la vida de Dios. Adelanto mi conclusión. Por favor, sigan defendiendo a Cristo en las camas de las UCIs. Sigan defendiendo a Cristo moribundo. Bien, pero si matamos a Dios, como dice Nietzsche, que era un gran seguidor, leía con pasión a Fyodor Dostoyevsky, quizá no lo acabó de entender muy bien. Dostoyevsky pone, no sé si han leído ustedes Los hermanos Karamazov, una obra magistral. Mitya, uno de los hermanos, su hermano mayor le anuncia que Dios ha muerto, que Dios no existe, que tiene que seguir la revolución. El pobre Mitya, que es un hombre religioso, se queda parado y dice, no puede ser. ¿Qué me dices, hermano? ¿Que Dios ha muerto? ¿Qué será ahora de nosotros sin Dios y sin vida futura? ¿Ya podemos hacer cualquier cosa? ¿Por qué les digo este argumento? Porque si quitamos el elemento religioso de la explicación sobre el hombre, si matamos a Dios, nos quedamos sin palabras para decirnos a nosotros mismos. ¿Qué es incondicional? ¿Qué es la verdad? Les pongo un ejemplo. ¿Qué es lo bueno? Acabamos de vivir una pandemia. Hemos visto casos terribles. Creo que todavía no hemos asentado dentro de nosotros lo que hemos visto y con lo que nos hemos conformado. Hay ancianos, abuelos y padres nuestros, que han muerto en residencias solos, sin recibir atención sanitaria del sistema público, sin ser ingresados en las UCIs hospitalarias, sin respirador cuando se estaban ahogando, sin que entrara el personal de las residencias por si se contagiaba, sin la presencia de sus familiares, que no han podido acompañarles ni durante ese proceso, ni en la muerte, ni siquiera en el entierro. No hay nada de bello ni de moral en esto. No hay nada de bueno. Es abyecto. Sin embargo, se nos ha vendido, y muchos han creído, que en el fondo lo bueno no es lo bello, sino lo conveniente. Y convenía hacerlo así, porque si no saturábamos el sistema público de sanidad. Y los más esenciales, me río yo del término más esencial, si alguien es esencial en mi vida, se lo digo de corazón, fue mi mujer cuando enfermó de cáncer. Y fue mi abuela cuando me dejó que durante la adolescencia yo le cuidara y le cambiara los pañales y sacara de mí lo mejor que había en mí. ¿Qué esencial fue mi abuela para mí? Resulta que lo conveniente, conservar el sistema y no colapsar el sistema público sanitario, se convierte en lo bueno en lugar de lo bello y lo moral. ¿Qué es entonces la persona humana? ¿Qué es la vulnerabilidad? La vulnerabilidad es lo constitutivo del ser humano, que porque eres vulnerable puedo amarte, porque soy vulnerable ante ti, puedo saber que dependo de ti, podemos codepender y ser uno.
o la vulnerabilidad es una pesada carga que hay que eliminar. Y si no puedo eliminar mi vulnerabilidad, si no puedo eliminar mi sufrimiento, me cargo al vulnerable y me cargo al que sufre, porque no puedo verlo, porque no puedo ver. Bien, estoy terminando, no se preocupen, pero esto no es nuevo. Esto no es que esta época sea así. Esto va con nosotros. La mitología griega ya relata, le voy a contar muy brevemente, una escena preciosa. Sófocles lo cuenta fenomenal. Miren, este que tienen a su derecha, no sé si ven el ratón, sí. Este es Filoctetes. Filoctetes era un comandante estupendo, un tío echado para adelante, un guerrero. Tenía sus amoríos también ciertamente reconocidos en la mitología. Un hombre que viajaba a su última batalla con todo su ejército en barco cuando sufrió un accidente. Parece ser que el accidente consistió, hay distintas, en que una serpiente le mordió en el pie. El caso es que cogió una infección, comenzó a debilitarse, dejó de ser operativo, dejó de contribuir. Su presencia era desagradable. Su herida emanaba un hedor que a la gente le echaba para atrás. Así que los soldados compasivamente decidieron abandonarlo en una isla. Quédate ahí, ya no nos sirves, ya no nos eres útil. Ahí estás bien. Pero para que no muriese le dieron un arco, el arco de Hércules. Así te podrás mantener y tener algo de caza y defenderte. Pero cuando se fueron a la guerra de Troya se dieron cuenta de que ese arco que le habían dejado a Filoctetes lo necesitaban para ganar la guerra. Pónganse ahora en el caso. ¿Qué es la isla? La jubilación. ¿Qué es el arco? La pensión. Y ahora de repente Ulises y Neptolemo se dan cuenta de que necesitan el arco y vuelven a la isla a convencer al anciano para que tenga un último acto heroico. Igual que luchaste por tus compatriotas, igual que hiciste un futuro para tus hijos, igual que contribuiste a que ganáramos tantas batallas, te pedimos tu última contribución. Entréganos el arco. Entréganos tu pensión. Sal del escenario. Sal dignamente, haciendo que no haya una sanidad dedicada a ti, con enfermeras permanentes, atención crónica, pensión continua, sistema sanitario. Déjanos seguir viviendo. Y así es como se configura la mentalidad que hace que tantas personas en Países Bajos, en Noruega, en Finlandia, en norte de Europa y ahora también en España y en Italia y en los países latinos, vayan creciendo con la idea de que cuando llegue el momento tendrán que retirarse del foro por sentido de solidaridad y sentido de patriotismo. Bien, hay otro error, de verdad que estoy acabando, que es creer que la autodeterminación, la dignidad es autodeterminación, y la libertad consiste en hacer lo que uno le apetece, elegir lo que uno le apetece. En primer lugar, porque cuando uno hace lo que le apetece es esclavo de su apetencia. Es tan sencillo entender que la libertad consiste precisamente en que puedo anteponer mi voluntad a mis apetencias y hacer lo que no me apetece y no hacer lo que quisiera hacer, porque hay un criterio mayor. Por eso solo hay libertad en las virtudes. Y solo sería posible discutir lo que hemos discutido de si una ley es mejor que otra y si tiene uno que objetar o no objetar, si de verdad estuviésemos hablando ante personas virtuosas, que tuvieran lo primero la prudencia, que siguieran a la razón que delibera lo que es mejor, que además decidieran lo que es mejor para todos y no solo para mí mismo, porque cuando elijo en mi propio interés, natura recurva in se ipsa, lo que estoy es volviendo al estado de naturaleza, al estado de un animalito. Pero yo cuando decido si quiero o no quiero en mi testamento vital morir, soy injusto terriblemente si olvido que dejo a 3 hijos sin padre, que dejo a una esposa sin su esposo, que dejo a mis amigos sin su amigo, que dejo a los cuidadores sin la posibilidad de tocar mi cuerpo para sanarlo y para aliviarlo. ¿Han leído el decálogo de Camilo? Patrón de la enfermería, qué maravilla. Después de decir, limpia mis inmundicias, trátame como si fuera tu padre, cuídame con tal, acaba con un 10º mandamiento. Y cuando termines, cuando hayas hecho todo eso por mí, no olvides darme las gracias, porque he dejado que me tocaras y he dejado que me sirvieras. La justicia y dominar con la fortaleza y la templanza los impulsos, pero sobre todo porque dentro de nosotros existe una prerrogativa admirable que nos impulsa a conseguir nuestro telos, una vida lograda, una vida que valga la pena, una vida buena, bella y perfecta, no a huir de la vida, no a querer morir. Al final, el tema no es si somos libres o no somos libres, Julio. El tema es qué hacemos con nuestra libertad. Qué bien lo veía Julio. Así que les voy a dar la última diapositiva, la propuesta. Mi propuesta es educativa. Nos han tomado el discurso, nos han tomado la ley y conformarnos con migajas, intentar que si la objeción o que si cambiar algunos articulados de la ley, me parece pobre. No vamos a vencer en esta generación, pero les propongo tomar el discurso, volver a los jóvenes y darles explicaciones de sentido. Por eso, queridos míos, las asignaturas de diario son necesarias en todas las titulaciones de esta universidad y de cualquier universidad privada. Y nunca pueden convertirse en una opción, ni aunque lo diga la Administración.
Primera norma que tienen que saber. Solo alcanza la plenitud quien acepta serenamente la realidad. Lucha contra ella, la intenta transformar, pero la aceptación serena de la historia que nos toca vivir y de la carga dramática de la vida. Quien ha sufrido valientemente se edifica. Y da un segundo salto, pasa un escalón superior, la purificación, porque el sufrimiento, queridos, desnuda la esencia de las cosas. Así lo decía Semyonovna en El cielo de Siberia. Y es verdad, cuando uno está en el sufrimiento, lo que es, y lo que no es, no es. Uno aprende a vivir y sabe lo que tiene importancia. Pero es que hay algo más fantástico, queridos, ojalá me puedan entender esto. Cuando alguien es capaz de coger el sufrimiento, la carga del sufrimiento, solo trae sobre sí dolor, desazón, tristeza y abatimiento. Pero ¿y si puedes coger el sufrimiento y entregarlo como un acto de amor y lo conviertes en donación y en sacrificio? Y no te quitas la vida por el bien de tus hijos. Cuando puedes convertir en amor, entonces las consecuencias que vuelven sobre ti no son las consecuencias del sufrimiento, sino las consecuencias del amor, que son vida, que son luz, que son eternidad. Por eso esta generación, como me educó mi padre, para no sufrir los males que sufrieron durante la posguerra, para tenerlo todo, para tener el sufrimiento como algo malo, y así he educado yo también a mis hijos, tristemente así de mal lo he hecho, somos ya los que hemos acabado cuando viene el sufrimiento que no podemos evitar, el de la muerte segura, los que nos ponemos de rodillas delante del sistema sanitario diciendo, no me dejes pasar por ahí porque no sé. Porque lo mío es sonreír siempre, lo mío es estar siempre contento, lo mío es el keep smiling. Y no sé sufrir. Buscando la vida, acabo pidiendo la muerte. Pero estos que han cogido el toro por los cuernos, que han asimilado el sufrimiento y lo han entregado por amor, acaban recibiendo la vida, porque el que busca en este mundo su vida, la perderá, y el que la entrega por amor, la encontrará. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Muchas gracias, Enrique.